Cada ciudad tiene sus lugares prohibidos, y en la Ciudad de México, uno de ellos es el Hospital Abandonado de Tlatelolco. Tras el terremoto de 1985, sus pasillos quedaron en ruinas, pero nunca realmente vacíos. Dicen que algo, o alguien, aún ronda por allí. Soy Belkan, tu narrador esta noche, y hoy te presento 3 historias del Hospital de Tlatelolco. Cierra tus ojos, relájate, encendamos la hoguera de la medianoche y viajemos a través del abismo onírico. Todo comenzó por Adrián, mi amigo de toda la vida que vivía en el edificio Chihuahua en Tlatelolco. Con él compartía una curiosidad casi adictiva por los lugares abandonados, y el Hospital de Tlatelolco tenía leyendas de sobra. Nos reunimos a las 7:30 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas. La emoción y los nervios se mezclaban en mí mientras iba al encuentro con Citlali, otra amiga que también se unió al plan. De camino, Citlali me llevó a un lugar cerca de la estación del metro Tlatelolco. Dimos la vuelta, y a la entrada de unos almacenes desmoronados, vimos algo que nos heló la sangre. Una gallina sin cabeza, sobre un pentagrama, con velas aún encendidas y un líquido rojo que parecía reciente. Un mal presagio, y solo estábamos comenzando. En la plaza nos encontramos con Adrián y Quique, otro amigo que se nos unió. Les contamos lo que vimos, pero Adrián no se mostró sorprendido. Nos contó que ese tipo de cosas eran frecuentes en Tlatelolco, especialmente en el hospital. Nos dirigimos al edificio, donde las entradas principales estaban cubiertas con placas metálicas, obligándonos a buscar otra forma de entrar. Finalmente, saltamos un muro alto cuando no había nadie alrededor. El hospital era inmenso, un coloso en ruinas bajo la luna. Apenas entramos, el aire estaba cargado con olor a humedad, óxido, y algo que no podía identificar, como descomposición. Solo llevábamos mochilas, linternas, y las llaves del carro listas en caso de necesitar una escapatoria rápida. La apariencia del lugar era deplorable. Se notaban rastros de gente que aún se refugiaba ahí para pasar la noche. Decidimos subir. En el tercer piso, vimos una luz a lo lejos, dentro de un antiguo quirófano. Me acerqué cautelosamente y descubrí a 5 personas más, bebiendo y pintando las paredes. Conversamos, y nos contaron algo escalofriante. En el segundo piso habían encontrado a un indigente que, con una mirada perdida, les advirtió que el sótano era el peor lugar del hospital, el mismo infierno. También les habló de una mujer de aspecto perturbador similar al exorcista que aparecía en las noches y de un olor a muerte en el cuarto piso. La seriedad en sus rostros nos convenció. Citlali y Quique estaban asustados, pero Adrián y yo decidimos investigar el cuarto piso. El cuarto piso. El olor nos golpeó incluso antes de entrar, un hedor tan fuerte que parecía emanar de algún lugar en descomposición. Cautelosamente, comenzamos a avanzar, pegados a la pared. El pasillo estaba cubierto de sombras, y la linterna apenas iluminaba los rincones donde se apilaban objetos inidentificables. Entonces, al girar, vi un brazo desmembrado, y al lado, un cuerpo en estado de descomposición. Mis gritos alertaron a los demás. Corriendo, bajamos por las escaleras, sin detenernos a mirar atrás. Sentí una presión en el pecho. Me di la vuelta, pero no había nadie, al menos, no visible. Cuando quise correr, una brisa helada y un olor a muerte me envolvieron, y en la penumbra, pude ver una sombra agazapada al final del pasillo, observándome desde la esquina. Fue entonces cuando supe que no estábamos solos en ese hospital abandonado. Y sin pensarlo, salimos como pudimos del lugar. Definitivamente no volvería por nada del mundo. Gracias por escuchar. La verdad es que no lo había contado hasta ahora. Segunda historia. Sombras en el hospital de Tlatelolco. Siempre había sido un amante de la exploración urbana, desafiando lo prohibido y caminando por lugares donde pocos se atrevían. Así que, una noche de viernes, decidí visitar el hospital abandonado de Tlatelolco. Con una linterna y mi cámara en mano, me adentré en aquel edificio de aspecto sombrío y desgastado por el tiempo. Sabía que muchos temían este lugar, pero para mí era un reto personal, una prueba para demostrarme que el miedo no era más que una sensación a vencer. Aún era muy joven e iluso. Al recorrer los pisos inferiores, un eco de pasos me llamó la atención. Me detuve y, sin atreverme a respirar, giré la cabeza lentamente.
No había nada, solo las sombras proyectadas por mi linterna y el silencio apabullante del hospital. Me reí internamente, convencido de que solo se trataba de mi imaginación. Sin embargo, la sensación de ser observado, de estar acompañado, comenzaba a crecer en mi pecho, como un peso frío y sofocante. Para probarme que todo era una idea mía, decidí ir más lejos. Cada vez que subía un piso, los ecos de aquellos pasos se hacían más persistentes. No eran ruidos normales, sino algo inquietantemente acompasado, como si alguien estuviera siguiéndome con intenciones claras. El sonido era cada vez más cercano, casi como si estuviera a un par de metros detrás de mí. Subí al tercer piso, y el miedo comenzaba a calar en mi piel. Sin embargo, ya estaba demasiado adentro, atrapado entre la curiosidad y un orgullo que no me permitía regresar sin haber llegado al final. Pero mi orgullo salió caro ya que me perdí. No tenía idea de dónde estaba y la desesperación llegó a mí como un balde de agua fría. Obscuridad, desesperación, miedo, claustrofobia y un ardor en mi pecho hicieron que mi corazón estuviera a punto de salir por mi boca. Pero entre mi desesperación pude llegar a un pasillo conocido por fin. Corrí a las escaleras y aún con mi pequeño despiste, ya con los nervios a tope subí tomando las escaleras y cuando llegué al cuarto piso, me encontré con un pasillo oscuro, apenas iluminado por los destellos de mi linterna. De repente, al fondo del pasillo, distinguí una figura borrosa. Era alto, una sombra, como si fuera una sombra enorme. Sentí el impulso de tomar una foto. Levanté la cámara, apunté y fue en vano. Desapareció, tan rápido como había aparecido. La sensación de un vacío extraño recorrió mis venas, helándome hasta la médula. Fue en ese momento cuando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y le juro, por mi madre que escuché un susurro detrás de mí, un aliento frío que me rozó el oído. Giré, pero no había nadie, solo el silencio abrumador del hospital y la certeza de que no estaba solo. Sin esperar más, me di la vuelta y corrí hacia la salida, sin atreverme a mirar atrás. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento ese aliento, como si algo en aquel hospital hubiera decidido seguirme para siempre. Fue algo realmente traumático para mí. No les recomiendo ir, mantengan su seguridad por encima de todo. Gracias por leerme. Tercera historia. El rastro de sangre en las escaleras. Había escuchado rumores sobre el sótano del hospital abandonado de Tlatelolco. Decían que allí se escondían los secretos más oscuros del edificio, y, como grupo de amigos intrépidos que éramos, no dudamos en ir a explorar. Apenas cruzamos la entrada principal, la sensación de vacío y desolación nos envolvió. El aire parecía más denso, cargado de un silencio pesado. Decidimos bajar hasta el sótano, utilizando nuestras linternas para iluminar los escalones empolvados que descendían en la oscuridad más profunda. Al poco tiempo, Mario, el primero en ver algo, nos hizo una seña para que nos detuviéramos. «¿Ven eso?», susurró, apuntando al suelo. Al enfocarlo con las linternas, vimos un rastro de sangre seca que serpenteaba escaleras abajo, oscuro y siniestro, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado hasta el fondo del hospital. Avanzamos en silencio, cada paso resonando como un eco tenebroso. Seguimos la mancha hasta que el rastro se detuvo frente a una puerta metálica que parecía fuera de lugar en medio del deterioro de las paredes. A pesar de los nervios, empujamos la puerta, que cedió con un quejido metálico y penetrante. Dentro, el olor a humedad y a algo rancio nos golpeó de inmediato. La linterna de Sara iluminó el rincón más oscuro, revelando restos de comida, botellas, incluso preservativos esparcidos en el suelo y algunas prendas manchadas de sangre tiradas en un rincón, como si alguien hubiese estado allí, pero se hubiera marchado apresuradamente. Nadie se atrevió a hablar. Sentíamos el peligro latente en cada rincón, y lo único que queríamos era salir de ese lugar. Justo cuando girábamos para marcharnos, el crujido de unos pasos en las escaleras nos heló la sangre. Alguien bajaba, y no parecía estar solo. Los pasos eran lentos, pausados, casi como si estuvieran vigilando cada rincón, buscándonos. Nos escondimos detrás de algunas columnas, apagando las linternas y conteniendo la respiración. El corazón me latía tan fuerte que temía que nos descubrieran. Los pasos se acercaban, cada vez más claros, cada vez más resonantes en el silencio sepulcral del sótano.
Nadie se movía, ni hacía ruido. Incluso el respirar se sentía como estuviéramos gritando por el pavor que sentíamos por nuestras vidas en ese momento. Atrapados entre el miedo y la adrenalina, convencidos de que no estábamos solos, de que algo o alguien nos había estado esperando. Fue entonces cuando escuché una respiración agitada, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. No podía ver nada, pero sabía que estaba allí, al acecho, alumbrando con su linterna mientras gritaba, maldecía y amenazaba con lo que nos iban a hacer si nos encontraban. Benditas sean esas columnas que nos cubrieron, pensé, mientras el tipo salió de la habitación diciendo, no, ya se fueron, yo creo, estos hijos de su puta padre. Mi alivio fue al momento, ya que Sara estaba muy mal, sentía que se iba a desmayar. Esperamos unos momentos más y decidimos largarnos apenas se fueran. Apenas dejamos de escuchar ruido y nos fuimos corriendo del hospital. Solo en mi imaginación quedó el que pudo haber pasado esa noche si no nos hubiéramos salido de ahí rápido. Fue lo más cercano a la muerte que he estado. Gracias por leerme. Si llegaste hasta aquí, te agradecería de que suscribieras con solo un clic. Les agradezco a todos por haber escuchado. Apaguemos la hoguera del descanso y disfrutemos del silencio de la luna. Yo soy Belkan, tu narrador y guía en este viaje. Buenas noches.